Saludamos con afecto a la audiencia que nos sigue en este subprograma Voces que dejan huella. El día de hoy estamos de plácemes, estamos muy contentos porque un gran humanista e intelectual nos acompaña. Estamos haciendo referencia y estoy aludiendo a la persona del licenciado Atanasio Serrano López. Él es egresado como licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México en el año de 1964. Hacemos hincapié de que cursó sus estudios de preparatoria en el Instituto Científico y Literario Autónomo, el ICLA, de aquí de la universidad también, en el año de 1956. Ha sido campeón de oratoria de la Universidad Autónoma del Estado de México en el año de 1963 y posteriormente fue campeón de oratoria en el año de 1964 en el Estado de México. Periodista desde que fue estudiante universitario a la fecha. Galardonado del rotativo El Sol de Toluca en el concurso del periodista aficionado con el tema Juegos Florales. Galardonado de Radio Mexiquense sobre la identidad estatal con el tema de Historia del Corrido en el Estado de México. Colaborador del Sol de Toluca de 1985 hasta 2024. Autor de Ecos Cedayenses, del libro Evocación en Estampas y de autor también de Ideas y Testimonios sobre Justicia, anecdotario judicial, y ha sido cronista del Poder Judicial del Estado de México. Maestro Atanasio, para mí es un placer recibirlo en este programa que sin duda alguna le va a dar a usted mucho prestigio y vamos a tener mayor rating del que nos ha favorecido la ciudadanía, porque ya a la fecha tenemos poco tiempo, pero nos sigue mucha gente por lo interesante de los temas y por la presencia de personas destacadas como lo es usted, maestro. Gracias, muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema pues que está en boca de todos, un tema que es obligado comentar y que pues estamos inmiscuidos la ciudadanía en un ejercicio democrático sobre la reforma judicial. La reforma judicial que se da a nivel nacional en materia federal y en materia de los estados. Estamos ante un hecho inédito, ante un hecho único en el cual pues está participando el pueblo de México, está participando la ciudadanía y pues estamos a 10 escasos días, el 1 de junio, para que sufraguemos todas las personas, todos los ciudadanos libremente, sin presión alguna, de una manera totalmente democrática y podamos elegir a nuestras autoridades, a nuestros jueces, a nuestros magistrados, a nuestros ministros. Esto es una cosa que no se había presentado nunca y que pues debemos nosotros de acudir a las urnas el 1 de junio, a escasos 10 días estamos, para que nuestra voluntad se manifieste mediante nuestro sufragio
y puedan quedar las autoridades que más nos convengan, porque la administración de justicia pues siempre ha sido el talón de Aquiles del gobierno federal y del gobierno estatal, de los gobiernos. Es una cosa muy delicada y por ello vamos a pedir su opinión del maestro Gracias. licenciado Atanasio Serrano López, una persona bastante culta, humanista y conocida en el entorno intelectual del Estado de México y en el ámbito nacional. Maestro, ¿qué nos puede usted decir al respecto? Maestro Martínez, primero quiero agradecer a usted los conceptos que ha vertido sobre mi persona. Soy un mexicano comprometido con la sociedad, con México, e interesado en los asuntos cotidianos que se han venido dando a través de la historia. Y le agradezco mucho que me dé la oportunidad de expresar una opinión sobre un asunto y habré de recurrir para eso a dos términos inusuales. Uno, el puro anuncio de la reforma judicial causó ámpula, se decía, en el siglo pasado. Otro término también que ha venido en desuso dentro del lenguaje de la clase política es el de la jiribilla. ¿Qué se quería decir con eso? Que levantó ámpula porque causó interés, despertó interés el asunto de orden oficial, de orden político, y la jiribilla pues que había desatado una serie de desconfianzas. ¿Por qué? Una sola expresión, una sola opinión de un político, hoy le llaman narrativa, pero es una expresión de un político, causaba un impacto dentro del sector político, dentro de la clase política. Y eso ha sucedido con la propuesta de reforma al Poder Judicial. Antes quisiera referirme a dos o tres antecedentes históricos de la justicia contemporánea. Y pareciera mentira, o son caprichos de la historia, de que estén relacionados con el número 5. El generalísimo Morelos, después de haber instalado en Chilpancingo el Congreso de Anáhuac, de donde provienen los sentimientos de la nación, y habla del Poder Judicial, solo que él lo llama Poder Judiciario, el Poder Judiciario. Y bueno, eran movimientos convulsivos para la Nueva España, porque todavía no era México, y ellos andaban en pos de la libertad como nación y de la independencia de quienes ya poblaban esa nación que se llamaría México. Bien, entonces don José María Morelos y Pavón expide la Constitución de 1814, todavía con una vigencia breve de la Constitución de Cádiz, que obviamente tuvo vigencia en la Nueva España. Pues ¿por qué? Pues éramos una colonia, éramos una extensión física del Imperio Español. Pero viene una innovación que en 1814 expide la Constitución de Apatzingán, una constitución que no tiene vigencia, que pasa en forma intrascendente, pero es un antecedente histórico del movimiento constitucional de México. Pero, donde yo creo que parte la idea de la instalación, la creación del Poder Judicial contemporáneo en sus niveles federal y estatal, el primero sería también el 13 de marzo de 1815, en Ario de Rosales, Michoacán, después de un conflicto que hubo en Zitácuaro, donde es derrotado don Ignacio López Rayón, pero él trae la historia y llega a Ario de Rosales y el presidente, el era diputado, José María Morelos, presenta, no presentó, el Supremo Tribunal de Justicia de la América Mexicana. La América Mexicana, así la llamaba él.
y quieren que pase, obviamente, pues siguen los problemas en nuestro país, se viene la consumación de la independencia y el conflicto político interno se da entre federalismo y centralismo. Pero 40 años después, en 1857, el presidente Juárez dicta otra ley, la ley de la administración, ley de administración de justicia y orgánica de los tribunales de la nación. Ya ella habla, ya no habla de la República Mexicana, sino es de la nación. Entonces, pues digo, son tres fechas, 5, y hoy, casualmente, en este año 25, se somete a la consideración del pueblo mexicano por primera vez, como dijo el maestro, una elección para elegir a los miembros, todos, de los integrantes del Poder Judicial de la Nación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Es un hecho inédito que ha causado demasiada controversia. Ha sido descalificado por la corriente conservadora, la corriente que ha estado en contra de las transformaciones que se han venido dando en México. Y es la cuarta transformación del presidente anterior, creo que fue muy talentoso y oportuno. Si hubiera dicho, va a ser la cuarta revolución, se hubiera incendiado el país, para bien y para mal. Entonces fue talentoso y dijo, vamos a transformar el país, vamos a transformar las instituciones, y esa transformación repercute en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente le interesó, sobre todo, el problema que había al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para mí dejó de ser tal, porque de ella se apropiaron un grupo selecto, sí, selecto de ministros, que la manejaron como si fuera suya. Entonces, ¿qué le distinguió ese apropiamiento de la Corte? ¿Y por qué digo que dejó de ser de la nación y se apropiaron, señores? Por la inmoralidad. Trascendió. Entonces, consideró el presidente la necesidad de hacer un cambio y ya no aplicó el método de siempre de hacer su propuesta al Senado para relevar al cuerpo de ministros. No, sino decir, bueno, ahora que él, el único presidente que le ha dado un lugar al pueblo, y el pueblo manda, dijo, el pueblo primero. Entonces ahora queda en las manos del pueblo la elección de los ministros, magistrados y jueces de la federación y la de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y de los jueces de todos los niveles del Estado, queda en manos de la justicia. Y obviamente, digo, es muy controvertido el asunto, causó jiribilla, sí, porque todavía lo estamos viviendo a 10 días que se celebre la elección, sigue combatiéndola, la siguen convocando a que no se vote. Pero bueno, allí retomo, será el pueblo quien elija a su representante. Es el primer ejercicio que se hace en la República. Dos órganos del poder de la soberanía nacional, ejecutivo y legislativo, son electos y estos serán designados. Ahora no, ahora el pueblo va a ser quien los elija. Los aspirantes obviamente andan en campaña, andan haciendo sus propuestas y su legítimo derecho. Se han inscritos, han manifestado sus propuestas, qué es lo que van a hacer para ellos, y algunos repiten, otros aspirantes vienen de ser funcionarios de los sexenios del pasado, que no comulgaron con el cambio transformador que inició en 2018. Pero bueno, es un legítimo derecho, de tal manera que
yo diría que muchos de ellos no tienen ningún vínculo con la justicia. Más bien fueron secretarios de Estado, otros fueron políticos de carrera, pero bueno, tienen su formación jurídica, son abogados y ahora están en las listas que andan circulando en todo el estado, en toda la nación. Veremos cuál será el resultado de este primer ejercicio. Y yo estimo que va a ser halagador. La sociedad se siente satisfecha porque ya se le toma en cuenta. Y reitero que no era posible que un poder de la nación, claro, constitucionalmente es un contrapeso, de acuerdo con la teoría de división de poderes, pero este fue un contrapeso desmedido, porque se politizó, tomó partido, y lejos de poder llamar la atención al presidente, de acuerdo con sus mecanismos judiciales, echaron mano de los instrumentos judiciales, como el amparo, las figuras jurídicas cuya capacidad de resolver es la Suprema Corte, y abusaron de ella. Y el presidente previó que la Corte no llegara a tomar el papel que desempeñaron en otros países de nuestro continente las cortes respectivas. Hay un término, law, creo que es derecho en inglés, y la Corte se prestó para poder generar un golpe de Estado en contra del presidente electo en 2018. Yo creo que hubo un abuso de poder. Amén de que la inmoralidad que imperó dentro del cuerpo de la Suprema Corte, reitero que dejó de ser de la nación, tiene un órgano encubridor. No diré que haya sido el Consejo de la Judicatura Federal. No, este era otro que impidió por mucho tiempo y todavía hasta en la actualidad que un juez, un magistrado o un ministro sea requerido, aunque haya una denuncia, que sea perseguido por la Fiscalía General de la Nación. ¿Cómo es posible? Y el enriquecimiento, lo que derramó la gota del vaso, fue el enriquecimiento total de estos señores. Y yo una vez escribí eso, que ya la justicia la Corte Suprema de Justicia había dejado de ser de la nación. Se apropiaron de un grupo de ciudadanos y siguen combatiendo y siguen defendiéndose. No es posible que haya un poder que es autónomo, sí, pero que estuviera abusando demasiado para crear esa figura y permitir la corrupción. Entonces, ¿cómo queda nuestra justicia? Y hoy, no contentos con eso, muchos ministros andan en el exterior degradando este ejercicio electoral. ¿Por qué? Porque es antidemocrático. Si es antidemocrático, porque pues les afecta a ellos. Pero si es democrático, porque es el pueblo el que va a decidir la designación de los ministros que vayan a sustituir a los actuales. Ese fue el origen del conflicto, maestro. Sí. Ese fue el enfrentamiento que hubo. Ahora bien, la Corte, con ese papel que está ahorita, que adoptó en estos últimos 6 años y en lo que va de este régimen, fue omisa en otros casos. Dice, voy a velar por el cumplimiento de la Constitución. Fue omisa y nunca hizo una declaración para persuadir al Ejecutivo que investigara un crimen de Estado, la desaparición de 43 jóvenes de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Hasta la fecha no se sabe quién la consumó,
ni dónde están. ¿No le llamó la atención a otro presidente decirle, no violes la Constitución? Tú puedes ser religiosamente lo que quieras, pero aquí hay una Constitución y tú eres el jefe del Estado, y pisoteó la Constitución y el laicismo cuando vino un papa. Otro, hay la expatriación de un conjunto de hombres dedicados al narco que han sido trasladados a la justicia de Estados Unidos. Bueno, puede haber algún tratado, pero tampoco los defendió la Corte. La Corte se hizo omisa y cúmplase la ley y entrégalos. Felipe, entrega a estos ladrones para allá que los juzguen. Y la justicia mexicana abusaron los jueces con la figura de esa señora llamada Amparo. Entonces, todas esas circunstancias fueron ocasionando el desgaste de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en ese sentido, bueno, pues hoy se están defendiendo, pero reitero que este primer ejercicio democrático, sí, pues veremos sus resultados. Para muchos son pesimistas, otros optimistas. Yo me aplicaría en este sentido. Yo iré a votar como iremos a votar todos. ¿Por quién? El voto es secreto. Y ya podemos emitir nuestro juicio para que primero votar, pues a lo mejor por los del Estado y después por los de la Federación. Pero, pues yo creo que sí vale la pena que haya moralidad dentro del poder supremo de justicia de la nación. Debe ser un ejemplo de probidad, de rectitud, de honestidad, de moralidad. Yo pienso, históricamente, si estos ministros de la Corte fueran ministros en 1938, hubieran sido capaces de amparar a las 7 hermanas petroleras, a las que el presidente Cárdenas había expropiado el petróleo. Pero fueron 4 ministros solamente, 4 patriotas mexicanísimos, comprometidos con la nación, y le negaron a las compañías extranjeras el amparo. Es decir, había ganado la nación, había honestidad y sobre todo patriotismo. Eso es, esta característica, este síntoma de patriotismo lo hemos ido perdiendo. Ya los señores no están comprometidos con nada, con la patria no, sino con sus intereses propios. ¿Cómo es posible? Bueno, a lo mejor con sus ahorros pudieron juntar su fideicomiso, pero se auto jubilaban con elevadas pensiones que un burócrata ni siquiera el 10% alcanza por eso. Es decir, hubo demasiado abuso de poder. Entonces hoy los aspirantes deben tener la convicción de que son servidores de la nación y del pueblo, de que van a aceptar apropiarse del principio de honestidad, de respeto, de probidad, que es lo mismo, y tener virtudes de ser atentos, de ser sencillos, de poder atender a toda persona, a todo mexicano que impetre justicia, que pida justicia, que necesita que se le haga justicia. Que ese concepto de que se tiene dentro de la población, cuando un vecino sabe que otro tiene un problema, y le dice, cuando se pierde, dice, pues no me hicieron justicia. Tiene ese concepto. Bueno, varias razones puede haber. Si no pudo haber ganado el asunto, pues faltarían en serie algunos recursos, etcétera, pero se queda esa concepción. Entonces, eso yo creo que
habría de desaparecer dentro de nuestro panorama judicial. La lucha por el establecimiento de los órganos judiciales provocó una guerra sangrienta. Sin ella, sin esa visión de José María Morelos y Pavón y de un conjunto de legisladores que en años de Rosales fue donde dictaron el establecimiento de ese tribunal precedente lejano del actual Poder Judicial, pues todavía no tendríamos, o ya tendríamos obviamente íbamos a tener nuestro Poder Judicial, pero ya dista mucho la conducta, el deber ser de aquellos a quienes la Constitución de 24 les confirió la obligación de hacer justicia. Y hoy, nuevamente, constitucionalmente forma parte de los tres poderes, pero lamentablemente, y es cierto, no lo estoy diciendo en vano, ellos mismos se degradaron. Y bueno, ojalá en esto sea una experiencia completa para todos los aspirantes y alcancen con el nombramiento, con la elección que se va a ver, la responsabilidad de ser primeramente honestos y responsables, no con los poderes del compañeros de la Unión, con la nación, que es de la que procede, la nación de la que nosotros formamos parte. No todos, afortunadamente no todos, hemos tenido la necesidad de recurrir a la nación. Que no haya una preferencia para el capital. Hay un personaje que ha cazado fama en la República negativa y ha ido al exterior a defenderse y a decir que es antidemocrática la elección judicial. ¿Por qué? Porque el señor nunca pagó impuestos. ¿En dónde se ha visto eso? ¿En qué país se ha visto eso? En ninguna parte. Es lo que el presidente anterior evitó, que por alguna causa de ingobernabilidad le hubieran dicho, tú ya no puedes seguir gobernando porque no puedes, hay ingobernabilidad en tu país. Eso fue lo que le causó a Dilma Rousseff en Brasil. Una mujer de avanzada, obviamente, si hay intereses internos, más son los externos los que provocan estos fenómenos de desestabilización política. Yo nunca había visto, y ya les daré cuenta desde la elección de don Adolfo Ruiz Cortines hasta la fecha, un presidente que se hubiera vivido y tenido tanta presión como la está viviendo la señora presidenta de este momento. Primero, ¿por qué? Porque ella está ejecutando la iniciativa aprobada por el legislativo, está ejecutando algo necesario, la elección del personal judicial del nivel federal y de nivel estatal. Veremos cuáles son sus consecuencias, pero quiero reiterar sobre eso. Yo no sé quiénes serán, cuántos jueces de distrito, cuántos magistrados de circuito, además es su derecho, pero tendrán la conciencia tranquila si hoy, a unos días de que se elijan sus sucesores, están liberando personas, los llamados delincuentes de cuello blanco o delincuentes del narcotráfico, los están liberando. Yo pienso que serán sus últimas ganancias extras como funcionario. Ya no es una persona con esas características, no tiene dignidad. Ha perdido la dignidad y ha perdido el compromiso de ser honesto. Bien, va en la otra sección la elección del Estado. Obviamente, de acuerdo con el principio de compatibilidad legislativa, si la
la Cámara Federal, las cámaras del Congreso de la Unión aprueban esta iniciativa, la convierten en una ley, pues obviamente las del Estado, la legislatura del Estado, tiene que ponerse en congruencia con ella. Y también se ha convocado a que se elija presidente del Tribunal Superior de Justicia, presidente del Tribunal de Disciplina Judicial. Es decir, es una transformación. Quizá en esencia pueda ser lo mismo que está pasando, lo actual, ¿no? Nada más que con otro nombre, pero será con otras funciones. Aquí en el Estado, yo recuerdo, en mis años de estudiante universitario, ya se hablaban de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Muchos fueron maestros de la universidad. Y me sorprendió cuál era el grado de cultura que tenían esos hombres. ¿Cuál fue su aportación a la cultura universitaria, a la formación universitaria? Un magistrado, don Marcelino Suárez, vecino de un pueblo, originario de un pueblo de Tenango del Valle, de mi color o más oscuro si quieren, daba la clase de matemáticas en la escuela de ingeniería. Ya era un hombre con formación universal, y eran 8. Pero la característica que tenía el Poder Judicial, de que los magistrados del tribunal tenían el cargo vitalicio, hasta que ya materialmente y humanamente fuera imposible desempeñar el cargo o el rol, lo relevaban. Pero ya hubo una reforma en 1995 que vino a transformar los mecanismos, la forma de elegir, de nombrar a los magistrados. Entonces se hizo en ese sentido para darles un término solamente de desempeño. Y fueron 3 categorías, 5 años, 10 y 15 años. Y de esa manera ya se evitó el compromiso de tenerlo en el Estado hasta que ya no pudiera, hasta que se muriera. Y es un sistema que hasta la fecha está actuando, ¿no? Es decir, hasta ahorita, bueno, pues el tribunal tiene su estructura, su contrapeso, entre comillas, el Consejo de la Judicatura, que pasará a ser Tribunal de la Disciplina Judicial. Digo contrapeso porque se supone, amén de que maneja las cuestiones administrativas, el Consejo, ya hay un consejero, pero antes era un personal interno. El Consejo estaba integrado exclusivamente por magistrados, pero ya no recuerdo qué gobernador dijo, no, yo quiero estar presente contigo en tu estructura. Yo poder legislativo también. Entonces actualmente, aparte del personal que tiene formación judicial y que es consejero, hay un consejero del Poder Ejecutivo y hay un consejero del Poder Legislativo. ¿Por qué será? ¿Por desconfianza? No, las cosas yo creo que no me atrevería a decir que pudieran haber inmoralidad dentro del Consejo, pero ahí están. Y yo no sé si también eso habría que verlo, si también esos consejeros ya va a ser un movimiento interno o dejarán de serlo y de respetar el Poder Judicial del Estado para que el Pleno de Magistrados nombre a su Tribunal de Disciplina Judicial. Me queda esa duda. Es decir, ahorita pues es un proyecto, pero una vez conformada terminada la elección y ya conformado la estructura de quiénes serán los nuevos magistrados, ya podremos ver, a ver qué es lo que va a suceder. Pero yo también diría que el Tribunal de Disciplina Judicial puede ser un órgano de control, obviamente, porque vigila el personal, desde el magistrado hasta el último empleado.
de juzgado. Pero el presidente tenía función dual, hasta ahorita lo debe tener, porque es presidente del Tribunal Superior de Justicia y presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces aquí va a haber dos elecciones, se va a elegir también un presidente de la disciplina judicial. Y hay varios abogados que ya se han inscrito para participar en uno u otro órgano. Pero yo sí siento que el poder, espero que tome su papel de control y también haga observaciones al titular del Tribunal Superior de Justicia. Han cambiado los mecanismos también ahora, ¿no? Con esa reforma a la que me he referido de 1995, pero hay una particularidad muy propia dentro del tribunal. Yo trabajé en el tribunal solamente por un mero accidente. Trabajé como defensor de oficio, ahora defensor público, 12 años. Conocí Ciudad Nezahualcóyotl cuando todavía estaba en periodo de gestación, pero limitada, poquito a poquito. Conocí el desempeño de los jueces, conocí el desempeño de los secretarios. Yo no era parte del juzgado, yo trabajaba en el juzgado, pero yo dependía del ejecutivo. De esa manera conocí cuál fue el desempeño de los magistrados. Conocí varios jueces de todo tipo, hombres cultos, humanistas y otros no tanto. Pero bueno, no los juzgaré. Pasé por eso. Después entré al Poder Judicial como asesor y terminé siendo maestro investigador de la Escuela Judicial, en donde sí sugerí a un joven director de área, director de una revista, y que publicaba mensualmente entrevistas de autores consagrados, juristas. Yo le dije, mira, ¿por qué desdeñas a los del Estado? ¿Cómo? Me dijo. Digo, aquí hay valores. Hay presidentes del Tribunal Superior de Justicia que viven y que tienen autoridad moral para hablar sobre justicia. ¿Como quién? Me dijo. Don Alejandro Caballero, que vivió a los 102 años, un hombre disciplinado, que fue funcionario público, fue síndico municipal, fue oficial de gobierno, con una carrera política completa. La entrevista, pues sí, ándale. No, Serrano, mire, yo no, me he dicho a los directores, yo no quiero hablar nada, y total que lo convencí, y me expresó sus conceptos. ¿Qué me dijo? Mire, el juez se forma en el juzgado, ahí aprende. Y bueno, muy bien, yo no estoy contra la escuela judicial, pero bueno, un complemento de información, de cultura jurídica, bueno, pues está bien que se nutran los jueces, que se nutra el personal. Y una consejera, pues obviamente le tuvieron que subir al presidente cuestión de las respuestas y todo. Me dijo, maestro, esto nunca se había hecho. Y qué bueno que su iniciativa se haga y que se conozca quién fue este señor, porque yo ya no lo conozco, yo ya no lo conocí, y además fue maestro universitario, y lo publicaron. Y así, ahí me nació la idea de hacer un libro que denominé Ideas y Testimonios sobre Justicia, entrevistar a magistrados para conocer su concepto, su idea de lo que es la justicia y qué fue para ellos la justicia y qué hicieron con ellos la justicia. Hubo magistrados que me dijeron, no, a mí no me interesa, yo no estoy para eso. Bueno, muy bien. Y toco un antecedente de movimiento femenil, perdón. Ahora pues hay muchos jueces, muchos magistrados, muchas aspirantes, pero la primera magistrada del Tribunal Superior de Justicia fue una abogada, ahora notaria, ya debe ser doctora en Derecho, doña Guadalupe Alcalá.
Después vino otra señora, Godínez, hermana de un militar que fue jefe del Estado Mayor Presidencial del presidente Díaz Ordaz. Ahora es notaria también, pero ellas fueron las mujeres precursoras que involucraron que el Poder Judicial, participaron como juezas, rompieron con la tradición de que solamente los varones tenían capacidad suficiente para poder ser juzgadores. Bueno, no se desconoce el movimiento femenil y hoy en todo el mundo. Sí, obviamente tomamos ejemplos, liderazgos de Europa, de Sudamérica, donde hubo mujeres presidentas, primeras ministras, y obviamente también ya en la corte hay mujeres y tienen su mismo derecho. Hay legisladoras, hay juezas, hay magistradas. Entonces eso ha venido evolucionando. Y se viene la transformación iniciada, a propuesta del presidente Zedillo, para dar por terminado el sistema inquisitorial, el sistema que yo conocí, el de antes. Y hoy viene el sistema no acusatorio, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero hay un concepto que se maneja casi en texto universal, en lenguaje universal, la presunción de inocencia. La presunción de inocencia siempre la tuvo el juez en el juzgado, siempre. Digo, yo como defensor de oficio vi cómo el juez veía lo que son las carpetas de investigación ahora, en ese tanto veía la consignación, y si encontraba elementos de culpa, decretaba el auto de formar prisión en un término de 72 horas. Ahora se toman meses. Es más amplia la investigación. Yo no la conozco, les confieso. Sí, porque lo que leo, etcétera, nada más. Pero yo creo que resulta contraproducente. Que se agiliza la justicia, bueno, puede ser. Pero la oralidad de los juicios ha venido a abreviar el proceso. Y antaño hubo oratoria forense. En 1939 la retiraron en el nivel nacional porque había un exceso de retórica. ¿Por qué? Porque había jurados populares. ¿Qué es lo que se trataba? De conmover al jurado popular para que absolviera o condenara al reo. Yo fui maestro en la Facultad de Derecho y le decía a los compañeros que hablaran a los jóvenes. No, maestro, a mí no me gusta, yo quiero ser agente del Ministerio Público, me dijo uno. Y uno le grita por allá, sí, maestro, es que porque ahí está la lana. Y pasó, se fueron. Cuando viene la oralidad de los jueces, pero eso ya fue en otra materia que vi, el derecho político. Yo tuve un maestro que era un humorista, culto, jactancioso, y decía, tienen que aprender a hablar. A ver, ¿tú de dónde eres? Me decía. Y él tenía un término muy propio. Eres de San Feliz Quetlas y Las Cascas. Dicen, bueno, oye, ¿y si un día ve al gobernador a tu tierra? ¿Y si un día ve al presidente de la República? ¿Quién va a hablar? El pueblo no sabe. Dice, pues, ¿qué habla el hijo de fulano? Va a ser licenciado. Dice, ¿qué van a decir? Y así nos incoaba, nos convencía de que supiéramos hablar. Quizás se apartaba un poquito de la disciplina fría del derecho civil, pero tenía razón. Cuando se vienen los juicios orales, agarraron a jueces y abogados postulantes y a fiscal con los dedos en la puerta. Para hablar hay que tener serenidad, sobriedad. El organismo reacciona para un temor, para una alegría, y se pone uno tenso. La voz se agota. Me decía, ¿cuántas? Ahora, maestro, reconozco que tenía usted razón de que aprendiéramos a hablar. Digo, no hay desplante.
oratorio, ¿no? Es un debate entre las partes, entre el fiscal y el defensor, y etcétera. Es un debate breve, controlado por el juez, y tratar de convencer también al juez de que hay inocencia o merece castigo. ¿Se ha probado la acción o se ha probado la contraparte? Pero ese es el nuevo sistema judicial de México. Digo, se prolonga y se decreta la detención definitiva, creo que hasta 3, 4, 5 meses. Yo creo que en ese sentido no hubo el sistema anterior era más práctico, más oportuno, más expedito que ahora. Había sentencias que se tardaban un poco, pero bueno, los jueces siempre han estado bajo la vigilancia de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Y yo no supe cuál fue su desempeño de ellos, yo no supe si fueron castigados o fueron enaltecidos, pero cuál haya sido, pues creo que todos ellos cumplieron con ese tipo de funciones, de sus actividades. Y ahora, pues, quizá hable de más, pero yo sí quisiera hacer una observación a los presidentes. Antes, dice, cuando llego a la escuela judicial, pues empecé a preguntar cómo era el cambio de presidente. Y ellos me decían muchos, no, maestro, el que se iba, le decía al gobernador, señor, le comunico a usted que en enero yo me retiro de la presidencia del tribunal. Bueno, ¿a quién me recomiendas? Pues a fulano. Y así se hizo por mucho tiempo. Vino a romper ese esquema el anterior, el doctor Demetrio Sodi. Él ya vino de otra fuente. Él era magistrado, tenía derecho a ser presidente, pero ya no fue propuesto por el anterior. Y hubo otra mano suprema, y era su nombre, yo reconozco que es un hombre de relaciones. Él, en particular, les diré que desciende de una familia de tradición, de reconocida cultura jurídica. Él es nieto de Demetrio Sodi. Don Demetrio Sodi fue el defensor del León Toral, del magnicida del general Obregón. Y en ese tiempo le comenté y me dijo, sí, es mi abuelo, dice. Pero yo tengo un libro que relata el debate entre el fiscal y el defensor. Y vaya, los discursos eran kilométricos. Plenos de elocuencia, la mecánica de los elementos de la oratoria, la retórica y la elocuencia, medios conmovedores, pero reitero, era con el propósito de conmover al juez, al jurado popular. Y pues una audiencia duraba 3 horas, porque también el fiscal tenía que contestar en la misma tesitura. Entonces tuvo que abreviar y desaparecieron. Y siempre yo creo que siempre hubo oralidad. Yo como defensor, me decía el mecanógrafo, el secretario, en uso de la palabra, el defensor dijo, y yo tenía que externar qué es lo que yo quería para que la próxima audiencia se desahogara. Que citen al testigo que de cargo fulano, que son 3, 4, que lo citen. Que después hay una inspección, una reconstrucción de hechos. Se acabó. Entonces, sí había brevísima, pero había oratoria forense. Claro, y hoy digo, no hay tal. Yo no la cursé en la Facultad de Derecho. No la cursé, fui orador por inquietudes juveniles, nada más. Pero hoy hay una disciplina que así se llama oratoria forense. Es decir, aprender que el abogado hable. Y consecuentemente el que sea funcionario judicial o ministerial también tenga la capacidad de hablar. Pero me salta una duda.
el Poder Judicial, reitero, tiene la facultad de ser contrapeso. Y en ese sentido, vuelvo a insistir, el Poder Judicial de la Federación se excedió, ya por otras razones que ya he expuesto. Y aquí, bueno, pues a veces el presidente, yo creo que sería objeto de una observancia. Hay principios constitucionales, y la Constitución la observa ustedes los que me escuchan, yo, el maestro, el funcionario público, el empleado, el ciudadano mexicano de toda naturaleza, está obligado a respetar la Constitución. Y ellos, los altos funcionarios, son los primeros en hacerlos. Pero también, quizás no les agrade lo que les voy a decir, pero no lo debían hacer. El presidente actual, hace unos días, invitó al arzobispo de Toluca para poder escucharlo y crear mecanismos. Hay una terminología que usó este joven, un poquito abstracta, como si fuera un lenguaje del tecnócrata gobernante, para acelerar, agilizar la justicia. Hay un principio de laicidad, La República es laica constitucionalmente, y hay un artículo, el 130 y el 24, que debe ser observado tanto por todos los gobernados, tanto por funcionarios públicos, como los altos prelados de las iglesias. Pero si un alto funcionario no le respeta, ¿qué se espera de lo demás? Y si lo digo, ahí hubo un exceso también del joven presidente, de apellido Juárez, por cierto, de apellido Juárez. Él es nieto de un maestro mío, de don Antonio Filomeno Díaz, que fue secretario de la Escuela de Artes y Oficios donde yo estudié la secundaria. Era un hombre honesto, serio, liberal. Entonces, ahí yo insisto que el Tribunal de Disciplina Judicial debe ser una observación. Yo no digo que no todo el mundo es creyente, todos. Y el hombre por naturaleza es creyente. El más rudimentario de milenios, consideró al fuego, al agua y al viento como sus dioses. En un cerebro escaso, mínimo, pobrísimo, pero tuvo la idea de generar el concepto de una divinidad. Pero eso es otra cosa. Y todos los pueblos de la antigüedad tuvieron sus dioses. En México los tenemos varios, Todos los mexicas, todos los pueblos originarios de nuestro país los tuvieron. Entonces es un concepto, una idea, una creencia universal. Y la acepto. Pero también les repito, si hay que respetar la ley divina, también hay que respetar las leyes de la tierra. Y las leyes de un pueblo, la ley máxima a que todo mundo está obligado a respetar es la Constitución General de la República y la Constitución particular del Estado de México. Aunque esta no creo que lo considere como tal, pero la Constitución Federal, de acuerdo con la pirámide de Kelsen, está arriba, es la suprema ley, y ahí está contemplado esa limitante. Lo pueden hacer como personas, a nadie está vedado, pero sí, como representante de un poder, yo creo que sí estaba obligado a observar ese principio de laicidad que hay en la Constitución. Hoy vendrán otras gentes con otra formación,
Y reitero, no, yo respeto su libertad de creencia, pero que no haya confusión. El clero es político, es poderoso. Se lo puso a Juárez. Y me dicen, es que Juárez a mí no me gustó, me haya tenido polémicas, controversias, que le haya quitado a la iglesia sus bienes. Dije, ¿sabes por qué? Primero estaba la guerra de intervención y le dijo, no tengo dinero, préstenme dinero. Se lo negaron. Entonces, ¿qué dijo Juárez? Bueno, pues una medida como esta. Y nacionalizó los bienes de la iglesia. Por eso no lo pueden ver. El ser más querido de mi vida, cuando yo me decía, fíjate que yo cuando fui a la escuela, iba con las monjitas y me decían, Juárez fue un hombre malo. Una niña que le dicen a los 6 o los 7 años, ya ¿con qué idea va a crecer? De un héroe patrio, de un héroe cuestionado todavía y odiado todavía, pero que dio el precedente primero de crear la ley de la administración de justicia y órganos de los tribunales de la nación en 1855 y pues sigue siendo cuestionado. Yo creo que se debe respetar y hacer respetar y defender más que nada la justicia. Me disgusta, lo digo así con toda honestidad, repruebo que ministros de la Corte de Justicia de la Nación en el exterior anden degradando este ejercicio como antidemocrático, Es un atentado contra la democracia porque ellos están defendiendo sus intereses, no los intereses de la nación. Yo aspiro a que este ejercicio dé resultados, sea fructífero y que quienes aspiren a ser juzgadores en todos los niveles de la República tengan la convicción de ser respetuosos, de ser honestos y de respetar sobre todo la Constitución, no abusar del poder y enjuiciar al poder ejecutivo, como lo están haciendo todavía. Eso de echarle abajo a través del juicio de inconstitucionalidad una iniciativa de ley o una reforma constitucional, yo creo que hay parcialidad. Entonces los jueces de ese nivel se están separando del principio de imparcialidad, que debe ser uno de los rectores que debe observar todo juzgador de todos los niveles de la justicia en México. Maestro, esa sería mi concepción, mi aportación, mi opinión sobre este ejercicio que sí es democrático, del que usted me invitó a platicar. Yo lo acredito y lo justifico porque es una oportunidad más. Si ya la gente tuvo una oportunidad de hacer un cambio de gobierno a un sistema que duró 30 años equivalentes a la dictadura del general Porfirio Díaz, y digo general porque sí fue general, su abuso de poder lo degradó. Él gobernó 30 años, pues aquí hubo una casta que gobernaron el país 30 años y la Corte fue omisa en ese sentido. No hizo ninguna observación al presidente de la República cuando privatizó Pemex, lo reitero. No hizo una observación al Ejecutivo cuando canceló la línea aérea más antigua de México, la Compañía Mexicana de Aviación. Y no le llamó la atención a otro presidente que unió a México o introdujo a México a la órbita del capitalismo con el Tratado de Libre Comercio. Las consecuencias las estamos viviendo hoy. Yo comí
bien con lo que debería comer. Hoy, desgraciadamente, y me da tristeza ver un infante con cáncer. ¿Dónde se había visto eso? Y la Corte no es capaz de negarle un amparo a una compañía productora de insecticidas, Monsanto, soy en concreto, la ampara, y Monsanto es la casa Bayer, que no solamente produce insecticidas, sino también produce medicamentos. Le otorga amparo. ¿Dónde está el compromiso con la nación? Me pregunto. Es un vicio, es una postura antinacional y antipopular. Por eso yo sí espero, y también la sociedad así lo acepte, de que este cambio que se va a dar dé buenos resultados. Que si se habrá de degradar, que se haga a través del tiempo, pero que siente un precedente que borre con un pasado negativo y que ofrezca un presente esperanzador de que sea este presidente, que sea positivo, de que lo pasado está enterrado, pero hoy vamos a tratar de ser lo que todo mundo, lo que en toda sociedad, toda persona requiere y demanda respeto. Como persona moral, la nación es una persona. En consecuencia, los poderes federal y el estatal deben estar al servicio de la nación. El Estado de México forma parte de la nación, aunque seamos una entidad. Y hago también algo que me ha llamado la atención. Y otra vez, el 5. En este año se estaría celebrando el bicentenario de la fundación del Poder Judicial del Estado, del Tribunal, Superior de Justicia. No hay tal. Por una razón, maestro. En 1824, se crea el Estado de México como entidad federativa y los legisladores le otorgan una ley encargada de administrar, a falta de constitución, de regular la administración pública. Y en eso siempre he sido enfático. Y una vez escribiendo para la revista del Poder Judicial, escribí que ese tribunal fundado en 1825, cuyo presidente fue un dominicano traído de Venezuela, y que la historia del Poder Judicial y los historiadores lo ponen, sí, fue el primer presidente, pero no había Estado. Había entidad federativa, pero no había Estado. Tenía población, tenía territorio, pero no tenía ley, no había constitución. De modo tal que es un tribunal de facto, y en todo caso, podría decir que fue un precedente, un antecedente del actual Tribunal Superior de Justicia. La Constitución se dio 2 años después en Texcoco. A partir de ese momento, hay Estado en la figura abstracta, pero entonces Estado en el que la ley es la norma reguladora de la conducta de sus elementos territorial y humano. En consecuencia, y lo digo porque a mí me pidieron, el señor Sodi tenía interés de hacer este año una serie de festejos conmemorativos. Desgraciadamente a veces son los compromisos políticos. Llega al archivo general, al archivo histórico del Estado, una persona grosera, altanera, era una mujer, altanera, grosera, venía del estado de Hidalgo y venía de ser directora del Archivo General de la Nación. Y lo que me llamó la atención era una licenciada en Administración de Empresas.
Ya después se puso, soy licenciado en administración, pero antes, como directora del Archivo General de la Nación, envía un documento histórico de algún municipio al presidente del tribunal y me lo mandan. Y ella certifica la autenticidad de ese documento como directora general del Archivo General de la Nación, LAE. ¿Cómo es posible? Pues el Estado y sus dependencias no son una empresa, son oficinas públicas, son entidades públicas de servicio público, no privado como la empresa, pero compromisos políticos del señor Sodi la aceptó. Le entregué el proyecto. Me dijo, sí, señores. Me dijo, ya el presidente ya pasó esto, creo que de 10 ya había aprobado 6. Al mes me pidieron la renuncia y me separé. No me separé dolido, hice mi gestión, logré mi jubilación, pero poca o mucha, esa fue mi aportación para el Poder Judicial, sin ser funcionario netamente judicial. Yo le diría pues, académico, administrativo, lo que ustedes quieran, porque también fui cronista del Poder Judicial. Y de modo tal que pues está pasando sin pena ni gloria el bicentenario, que les vuelvo a repetir, indebidamente se ha concebido como tal, porque no había estado. Faltaba un elemento principal, la ley, y no había constitución, y esta se da hasta 1850, perdón, en 1827, en la ciudad de Querétaro, en donde ya la constitución del Estado, la primera constitución del Estado, ya dentro de su estructura, configura los 3 poderes, y en eso el Poder Judicial del Estado de México. Con eso terminaría y espero que en mi opinión es crítica, sí, porque se vale, y que sirva para algo, es una llamada de atención a quienes aspiran a ser jueces, magistrados, ministros y funcionarios de la justicia federal. ¿Por qué? Si algo se necesita, que en México, pues viene de lejos, ¿no? Viene de lejos desafortunadamente, y que no se vuelva a prestar la Suprema Corte de Justicia como un instrumento para poder descalificar y retirar del cargo al presidente de la República. Esta es una figura que se ha venido dando en otros países. Law es derecho en inglés, pero es un golpe de Estado blando, que no se vuelva a prestar en eso, que sea un contrapeso razonable, justo, equitativo, y que viva en armonía con los 3 poderes de la soberanía nacional y de la soberanía estatal, y creo que en ese tiempo habrá una justicia impecable y un desempeño respetado de todos los integrantes de uno y otro sistema judicial de México. Gracias. Pues con esta magnífica exposición del maestro Atanasio Serrano López, damos por terminado el programa Voces que dejan huella, no sin antes exhortar a la audiencia que nos sigue, a los abogados del Estado de México, al Foro Nacional, para que este ejercicio democrático del 1 de junio sea un éxito contundente, y le pedimos a la ciudadanía que acudan, por favor, a votar libre y personalmente este 1 de junio para que la justicia sea una justicia adecuada a lo que estamos necesitando con urgencia en el país. Una justicia honesta, expedita y pues transparente. Muchas gracias por la atención.
Maestro, Gracias. le agradezco Muchas infinito gracias. su brillante aportación. Gracias, muchas gracias.